Hola a todos, hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, sé que estamos en el mes del amor y la amistad, pero no hace falta entender, no hace falta ser muy inteligente para entender que la contraposición al amor y a la amistad, pues está la guerra. Y muchos me estáis preguntando sobre la evolución de la guerra en Rusia, de la evolución de la guerra en Palestina, de la evolución de la guerra en Gaza. Así que vamos a hacer una pequeña tirada que nos hable de cómo está, cómo va a ser, o si existe la posibilidad de una tercera guerra mundial en Europa, en el mundo, una guerra en España, una guerra en el mundo, vamos, en definitiva, cómo va a evolucionar el factor guerra en el mundo. Y luego ya, pues si hace falta, vemos si tenemos que puntualizar algo sobre pues el alto el fuego en Gaza, la guerra de Rusia y Ucrania, la guerra comercial de Estados Unidos o cualquier concepto que tenga que ver con guerra, la supuesta guerra de China y Taiwán, de la que nunca vi en la tirada y jamás se ha cumplido, o cualquier otro tipo de guerras en el mundo, ¿vale? Vamos a ello, veis que me cuesta barajar y hablar a la vez. Soy hombre, ¿qué se le va a hacer? Pero vamos a sacar concepto de guerra en el mundo durante 2025. Guerras, evolución de guerras en el mundo en 2025, evolución de guerras en el mundo en 2025, evolución de guerras en el mundo en 2025. Bueno, pues ahora sí, comenzamos. Guerras 2025. Temo que va a ser una tirada corta. Bueno, y tan corta. Vamos a sacar los oráculos para compensar. Bueno, ¿qué os puedo decir por ahora? Efectivamente, yo no veo que vaya a haber grandes avances en el mundo respecto a lo que tenga que ver con el factor guerra. Sí que me sale la reina de espadas, ¿vale? La reina de espadas siempre habla de aquellos temas de justicia que están por resolver, temas de justicia que quedan pendientes, asuntos pendientes del pasado que se tienen que resolver. Por lo tanto, yo creo que habla bien del concepto guerras porque no parece que se vayan a detonar nuevas guerras durante 2025 o nada por lo menos que vaya a ser muy trascendental, pero tampoco habla uno de discontinuidad de las guerras actuales, ¿vale? Por lo tanto, yo os diría que no va a ceder o no van a cesar las guerras que tenemos actualmente en curso, pero sí que noto cierta mejoría porque me sale el 2 del 2 de copas y el 10 de bastos, que son dos cartas que me están hablando por un lado de que el esfuerzo de la guerra ya no está siendo rentable, y creo que esto hace sobre todo referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania, y por otro lado habla de nuevas alianzas, ¿vale? De alianzas que de alguna forma se están estableciendo y que por lo tanto con estas alianzas nuevas se van a ceder o van a acabar con las guerras actuales. También tenemos esta combinación de la sota de espadas con la reina de bastos que habla sin duda de un conflicto bélico, creo que es la parte del conflicto bélico entre Gaza o sea, en Gaza, perdón, en la zona de Palestina. Pues ahora ya habéis oído las últimas declaraciones de Trump con Netanyahu de intentar hacer ahí como un resort turístico, y bueno, pues creo que esto va a generar bastantes ampollas. Yo no sé si eso se va a dar o no, pero creo que es el punto candente más grande que pueda haber de algún tipo de belicosidad grande
o protagonista durante 2025. Actualmente estamos en un alto el fuego y puede que se detone pues nuevos ataques terroristas, nuevas guerras, que se reactive el alto el fuego o bueno, pues sí que veo como que va a ser un punto caliente y que va a ser más llamativo, sobre todo a partir de octubre, más llamativo que la guerra de Rusia a Ucrania. Insisto, no veo otro tipo de guerras, pero no me queda este 9 de copas, ¿vale? En el que me habla de fricciones de la gente con ciertas circunstancias. Es decir, no van a ser guerras nacionales o digamos guerras de una nación contra otra, pero sí como que la gente va a estar crispada y de alguna forma van a intentar hacer algún tipo de acto vandálico, beligerante, incluso como si fuera una especie de guerra dentro de Europa del pueblo contra lo que es la comunidad europea. No creo que sea una guerra como tal, ni que vaya a haber una guerra civil en Europa, pero sí que creo que va a haber como muchos actos de protesta y algunos actos bastante grandes en Europa. Creo que Europa va a estar crispada. Y me dejo el 6 de oros para el final y lo hago aposta porque la verdad es que me está saliendo una vibración un poquito fea. Este 6 de copas me está hablando, ya no sé ni cómo las tenía colocadas, me está hablando este 6 de copas de... Esto estaba así. Este 6 de copas me está hablando, este 6 de oros, perdón, me está hablando de, pues eso, una guerra de desgaste económica, ¿vale? No creo que podamos hablar de una guerra mundial, no creo que podamos hablar de un acto muy grande, pero creo que con todo esto que está pasando ahora con los aranceles de Estados Unidos, con lo que está ocurriendo contra China, contra Europa y demás, sí podemos hablar de una especie de guerra mundial a nivel económico en la que pues, se van a tener que hacer bastantes reajustes, sobre todo, insisto, a nivel económico, que de alguna forma tengan que pues, reajustar un poco las economías individuales de cada país. Acordaos lo que os dije ya sobre España, ¿vale? Que toda Europa iba a ir mal, pero en España las cosas iban a ir a mejor por la España rural. Pero insisto, estos temas de estos aranceles, este 6 de copas, este 6 de oros, me estaba viniendo 6 de copas a la cabeza por narices. Este 6 de oros me está hablando, pues eso, de una especie de guerra comercial que va a ser una guerra de desgaste que de alguna forma pueda intentar potenciar o terminar de hundir a Europa, ¿vale? Lo estoy haciendo muy europocentrista porque soy de europeo, ¿vale? Me gustaría poder hacerlo más abiertamente, pues viendo Europa, viendo Asia, viendo Estados Unidos, pero bueno, han salido así las cartas, ha salido así la tirada. Respecto a los oráculos, bueno, los oráculos, como os digo, sale la carta de Cronos, ¿vale? La carta de Cronos que eso hablan de ciclos que comienzan, ciclos que terminan, y en este caso, pues creo que habla de esos ciclos que terminan, de nuevas guerras que no van a ocurrir, pero viejas guerras que mantienen el ciclo o se van a tender a extinguir. Creo que aquí me está contestando a Rusia. Creo que es la guerra entre Rusia y Ucrania durante los próximos 12 meses se va a ir extinguiendo, o su tendencia es a extinguirse o no ser lo más popular posible. No así la de Gaza y bueno, la de Palestina e Israel. Por otro lado me sale la carta del verano, ¿vale? Creo que en el verano todo el tema que os decía antes con el 6 de oros pues ya va a estar bastante claro hacia qué lado de la cuerda o hacia qué lado de la mesa se gana el pulso económico. Creo que esta es una carta que en el fondo está diciendo que sí, que efectivamente Estados Unidos está desafiando al mundo con sus aranceles, pero, y esta noticia es buena, de alguna forma se va a hacer que Europa se ponga las pilas. No digo que a Europa le vaya a salir bien, acordaos la tirada sobre Europa 2025 en la que Europa empezaba a arruinarse y el euro quedaba por debajo del dólar por primera vez en la historia, pero sí que creo que de alguna forma Europa se va a espabilar para intentar darle la vuelta a la tortilla lo antes posible. Me sale la carta de Psique junto con la carta de la furia, de los incendios forestales.
¿Qué quiere decir? Bueno, pues creo que esto nuevamente me está hablando de esa especie de crispación en la que la gente no está cómoda, no está contenta. No hay una guerra mundial como tal, pero sí que hay una sensación incómoda en la gente, la población está descontenta, la población está asqueada, quemada, y esto pues va a hacer que, aunque no haya una guerra como tal, sobre todo a nivel de Europa, sí que va a haber como muchas manifestaciones y bastante malestar durante el 2025, ¿vale? Y me sale como tirada de guerra, pues un poco por el contexto. Voy a contestar a Silvia y al chat, ¿vale? Si va a haber una tercera guerra mundial, si durante 2025 va a empezar una tercera guerra mundial, si durante 2025 va a empezar una tercera guerra mundial, si durante 2025 va a empezar una tercera guerra mundial. Quiero 3 cartas de sí o no. Bueno, pues mirar, aquí han salido 3 cartas de sí o no. Vamos a ver si durante 2025 va a empezar una tercera guerra mundial. Bueno, yo os diría, ya os he avisado también en otro vídeo, que la Tercera Guerra Mundial para mí ya es una realidad, pero es una realidad como una guerra política, ¿vale? Y yo creo que me lo confirman un poco estas cartas, el 10 de copas, anclado al demonio, ¿vale? Y por otro lado, el 9 de bastos, anclado al demonio, me está hablando de pues que ya hay todo un mecanismo de manipulación en el que no hay guerra en el concepto de bombas atómicas, bombas nucleares, disparos, gente, pues como lo que pudiéramos decir que tenemos a día de hoy en Rusia, ¿vale? O en Ucrania o en Palestina, pero sí que pudiéramos hablar de alguna forma de que todo está gestionado para que haya una guerra política, una guerra económica y una guerra de clases sociales y una guerra política. O es un poco a lo que estamos encauzados, a lo que estamos enganchados. Fijaos que hay 9 bastones que hablan de cosas que ya están preparadas, que están predispuestas, del trabajo bien hecho y bien armado para que ocurra algo, y ese 10 de copas que está hablando de todo un mecanismo, todo un sistema de familias y emociones que se pretenden manipular y maniatar para que no esté bien, ¿vale? Yo creo que el año 2025 va a ser un año para no una guerra mundial, ¿vale? Ya os insisto, no va a haber una guerra mundial como tal, pero sí una especie de, ¿cómo decirlo?, de, pues eso, de gestión para que haya malestar en la población por medio de presión en las economías, presión con las políticas corruptas, presión económica, que todo esto genere un desgaste, que es un desgaste, insisto, creo que contra Europa. Por lo tanto, no hay como tal una guerra mundial, pero la situación no es positiva. No me alargo más, espero vuestro like, espero vuestros comentarios, quiero saber en comentarios si queréis que puntualice algo. Compartir este vídeo con quien consideréis que pueda serle de utilidad, que pueda resultarle útil, y sin duda, bueno, pues yo estaré aquí para contestar. Dejarme en comentarios cualquier pregunta, compartir este vídeo, darme like, suscribiros, darnos a la campanita y lo de siempre. Un abrazo de luz y hasta pronto.